Fundamentalmente les agradezco al Colegio de Ingenieros por la invitación. Es para mí un honor poder participar de esta manera en el colegio, y fundamentalmente les agradezco también a ustedes la participación. La idea es poder hablar en unos 20 minutos, 25 minutos, si es que se puede en tan poco tiempo, y tocar algunos temas relativos al perfil del ingeniero agrónomo, como muestra la transparencia. A los de aquel lado les voy a pedir disculpas. Como no tengo la notebook adelante, voy a mirar, digamos, la proyección de aquel lado, así que le voy a dar la espalda. Pero bueno, es una cuestión de necesidad de ver un poco lo que se va proyectando. Uno desde esta postura no pretende, digamos, tener la verdad absoluta, obviamente, es solamente una manera de ver la profesión me parece que en estos últimos años, con mayor o menor razón o con mayor o menor grado de equivocación, está siendo en algunos aspectos cuestionada. Por lo tanto, viene bien este congreso, viene bien tocar este tema, para, fijar algunas ideas, fijar algunos lineamientos sobre el tema. Otra cosa que me agradó mucho es el título o el lema del congreso. Creo que hay que reivindicar la ética, creo que hay que, recuperarla, no como una crítica específica a nuestra profesión, sino como una crítica, general a la sociedad dentro de la cual está nuestra profesión y dentro de la cual nosotros ejercemos nuestro trabajo diario. Así que bueno, bienvenidos, felicitaciones a los organizadores y muchas gracias de nuevo. En realidad, cuando hablamos de perfil, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de muchas cosas, el tema es amplio, pero yo un poco lo encaré por el lado de decir, ¿dónde nace el perfil? Y nace en la forma que tenemos nosotros de ver la realidad. Nace en la manera de ver la realidad, pero en la manera de cómo la abordamos. ¿Qué hacemos ante esa visión de la realidad que tenemos? Pero no estamos solos en la sociedad, no estamos solos en este sistema productivo económico, sino que también están nuestros clientes, y nuestro perfil también está condicionado por cómo ve el cliente la realidad, por cómo ve la sociedad, digamos, nuestra realidad, y a partir de ahí tenemos que generar un perfil. El perfil no viene dado, el perfil no es una cuestión teórica, el perfil es una construcción. Es una construcción comunitaria, es una construcción social que excede mucho a nuestra profesión en sí misma, nos excede a nosotros como personas. Es decir, nosotros somos parte, pero no somos los únicos que definimos el perfil. El perfil tampoco lo decide la formación básica, el perfil tampoco lo decide la formación de posgrado, el perfil tampoco lo decide una universidad, ni siquiera una ley que da determinadas pautas o que da determinados, incumbencias, sino que el perfil, repito, es una construcción comunitaria en donde intervienen todos los que nombré, más la sociedad, más, todos los estamentos. Eso creo que lo tenemos que tener claro, porque uno no hace lo que quiere, uno, no hace lo que teóricamente se plantea, sino que hace lo que el conjunto de la sociedad va, construyendo y realizando. Entonces, a mí se me ocurrió, empezar a hablar desde, un sistema de pensamiento. Es decir, ¿por qué actuamos de determinada manera? ¿Por qué pensamos de determinada manera? ¿Por qué la sociedad se mueve o requiere o pretende o demanda y oferta determinadas cosas? Entonces digo, todo sistema de conducta se basa previamente en un sistema de pensamiento. Nosotros nos manejamos, nosotros hacemos en función de cómo pensamos, y nosotros pensamos también en función, de todo lo que veníamos diciendo antes, formación básica, formación, de posgrado, cultura, general. Entonces digo, nuestro sistema de pensamiento, ¿en qué se basa? ¿En qué hemos sido formados? ¿En qué, sustento, en qué cimiento basamos nuestra forma de pensar que justifica nuestra forma de proceder? Y creo que,
o sea, hay algunas cosas que son, o sea, importantes y nos condicionan. Una es la creencia que viene desde antes de la Edad Media de que, digamos, la Tierra tiene una capacidad de carga infinita, que la Tierra nos va a poder dar todos los insumos, todas las materias primas, todo lo que nosotros requerimos y que aparte nos lo va a dar de forma infinita. Esa infinitud de capacidad de carga genera nuestra idea de infinitud de crecimiento, es decir, nosotros vamos a poder crecer como sociedad, lo podemos ver a nivel planetario, de manera también infinita, lo cual hoy, o sea, sabemos que es una falacia, sabemos que más allá de determinados avances tecnológicos, digamos, el crecimiento infinito es imposible. Con ese afán de crecimiento también hemos arrastrado al desarrollo y hemos asociado la idea de crecimiento a la idea de desarrollo. Entonces, estamos poniendo el énfasis en crecer pensando que eso solo o por sí solo o en sí mismo o es una condición sine qua non para desarrollarnos y asociamos las dos ideas. Paralelamente con esta forma de pensar, vemos también que hay una disociación entre naturaleza y sociedad, como que la naturaleza está divorciada de la sociedad, como que el destino de la naturaleza no está ligado al destino del hombre o el destino del hombre no está ligado al destino de la naturaleza, y de esa manera podemos pensar que podemos seguir caminos diferentes, ¿no? Que nos podemos, mover en sentido a veces hasta contrarios. Lógico con todo este sistema de pensamiento está también la idea de calidad de vida sustentado en el consumo. La calidad de vida de un país se, define a través del consumo per cápita, lo cual está mostrando que cuanto más se consuma, mejor calidad de vida se tiene. Y obviamente, eso condiciona lo que se hace y está aparte sustentado en los ítems anteriores. Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista cultural existe un reduccionismo, ¿no? Como que uno pretende realizarse como persona y como sociedad con muy pocas variables, con muy pocos aspectos, a veces ligado al produccionismo, ligado al economicismo, ismos que deforman la economía, deforman la producción y lo transforman en lo más importante, en lo único, en aquello que dirige la vida de las personas o de la sociedad y hasta de los países. Al mismo tiempo existe también una forma de ver la realidad de manera lineal, ¿no? Uno podría decir que si vino, teniendo una forma de proceder histórica, la misma podría llegar a continuar de manera futura, obteniendo los mismos resultados, lo cual, no es verdadero. Existe una confianza plena en la tecnología. Hoy, nos hemos vuelto sumamente, tecnológicos. Existe un paradigma tecnologizante. Existe la confianza en que los problemas que la técnica genere lo va a solucionar la próxima, técnica que va a venir. Y de esa manera, vamos teniendo una carrera tecnológica y por ahí no ponemos tanta, la mirada en los problemas que la tecnología genera, sino en algún problema que la tecnología, soluciona. Y estamos en un mundo sistémico, en un mundo integrado, donde todo lo que se toque por un lado, por el otro se descompagina, y ese equilibrio, al tener una mirada lineal, al tener una mirada sesgada, al tener una mirada reduccionista, como que no lo tenemos en cuenta. Muchos de los reproches que hablábamos al principio que la sociedad nos está hoy haciendo, aunque no sean del todo ciertos, y eso obviamente lo sabemos y lo compartimos, está basado en este simplismo de abordaje de la realidad. Hay un valor exagerado del presente con respecto al futuro, lo que le quita sustentabilidad, al sistema, ganancia inmediata, ganancia rápida, producción inmediata, producción rápida, cada vez más producción, cada vez más, ganancia económica, y nos hace olvidar de algunos efectos colaterales,
o sea, externalidades, como se llaman ahora, que por ahí no nos ocupan nuestra atención y sin embargo existen. Disculpen. O sea, y por último, obviamente esto sustentado en una ética, o sea, utilitarista, una ética bastante individualista, en algunos casos egoísta, consecuencialista, que en realidad le da el sustento moral o el sustento de descargo de conciencia a toda esa manera de pensar. Y obviamente que a este, digamos, sistema de pensamiento que viene desde hace mucho tiempo, uno no es culpable de esto, sino que uno es arrastrado como un río, ¿no es cierto?, que arrastra a un bote por la correntada. Digamos, se le opone un nuevo paradigma que va surgiendo. Un paradigma basado en un pensamiento complejo, en un pensamiento sistémico, en ver la realidad como una, digamos, totalidad, de forma holística, donde es importante lo que se hace en un lote, pero es importante lo que le pasa al vecino, donde uno aborda la realidad no con un microscopio, sino que la aborda a veces con un microscopio, a veces con, digamos, lentes comunes, a veces digamos, a ojos libres y a veces con un telescopio, porque uno necesita como profesional ver el lote, ver la empresa, ver la región, ¿no? O sea, ver el territorio como, bueno, más adelante, o sea, Montico va a desarrollar. Un enfoque territorial, un desarrollo en donde se entienda que el desarrollo es la mejora de la calidad de vida, no solo del cliente, sino de la sociedad en su conjunto. De ahí viene a que nosotros nos veamos como productores de alimentos, pero con técnicas de producción sustentable, que uno no genere un beneficio por un lado, pero un perjuicio por otro, la producción sustentable. La producción armónica con el ambiente, la producción de alimentos, o sea, con inocuidad. No es lo mismo tener en la cabeza que uno es productor de grano y que ese grano va a una planta de silo, a tener en la cabeza que uno es productor de alimentos y que el resultado de nuestro trabajo termina en un plato. Yo creo que hay un estatus diferente, si lo queremos ver por ese lado, o hay una responsabilidad diferente si lo queremos ver por ese otro lado. Es decir, el generar alimento nos está poniendo una mochila de responsabilidad que creo que es única. Me parece, o sea, que hace unos años se nombró a las facultades de agronomía como digamos, de importancia nacional, lo cual, o sea, tienen esa categoría las de medicina y las de agronomía, una porque, o sea, genera salud y otra porque genera alimentos. Eso nos da un estatus y una categoría, creo que única o casi única, pero al mismo tiempo nos da una responsabilidad total. Nosotros tenemos la potestad de generar alimento, por lo tanto tenemos que estar acorde éticamente, profesionalmente, técnicamente a esa responsabilidad. O sea, por lo tanto, esto que lo conocemos todos, esto que parece un dibujo, esto que de tanto verlo parece que ya no lo miramos con detenimiento, es el nuevo paradigma. Alta producción de alimentos, o sea, con respecto, o sea, por el ambiente, o sea, pero también con equidad. Y obviamente, a dónde se van a unir esos tres, o sea, círculos, depende de una postura ética. Yo lo puedo tirar hacia un lado, tirar hacia el otro, y en realidad, o sea, van a tener, o sea, un lugar en donde se una. Pero el justo centro no es técnico, no es tecnológico, no es científico, sino que, desde mi punto de vista, es ético. Bien, o sea, digamos, dando esta pequeña, digamos, introducción, la idea es ver algunas áreas no exploradas de nuestra profesión. Si uno se fija en la página web del colegio, o sea, vamos a ver alrededor de 43 incumbencias, de las cuales prácticamente la mayoría de los ingenieros agrónomos nos movemos dentro de 2 o 3, ligadas a la utilización de insumos, ya sea de semilla, o sea, ya sea de agroquímicos, ligado a lo comercial. Y sin embargo tenemos
digamos, una variedad en nuestra formación que es, amplia. En realidad yo pensaba usar mi notebook y había agregado, una transparencia que acá no aparece, y un poco había hecho un resumen de las áreas en que nosotros nos hemos ido formando y de la cual parece que nos olvidamos. Nosotros nos formamos en biología, nos formamos en física, nos formamos en química, nos formamos en mecánica, nos formamos en ecología, nos formamos en ambiente, nos formamos en climatología, nos formamos en economía, nos formamos en administración, nos formamos en sociología, nos formamos en extensión. Y parece que determinadas áreas han desaparecido de nuestro presente. Por ahí una materia como terapéutica cuatrimestral ocupa en nuestra vida diaria un porcentaje enorme de nuestra profesión, y una materia como ecología cuatrimestral, al menos en cuanto la cursé yo, ocupa a lo mejor un espacio sumamente pequeño. Hoy parece que los ambientalistas hablan de ecología y nosotros nos callamos. ¿Por qué? Si la formación en ecología la tenemos nosotros, la tuvimos desde siempre. Recuerdo, los que han estudiado, en Rosario, las clases de ecología, estudiando el ecosistema, estudiando las interacciones, estudiando cómo un factor externo modifica el sistema completo. Y ahora parece que nosotros lo único que vemos es un lote, lo único que vemos es una técnica disociada totalmente del entorno. Entonces, ¿dónde quedó ese conocimiento? ¿Dónde quedó esas discusiones que se armaban en esas clases donde uno veía la realidad de esa manera? Obviamente que los contenidos aparecen, los contenidos se dan, los contenidos existen. La cuestión es cómo nosotros lo usamos, cómo nos posicionamos nosotros frente a la realidad. Y por eso me pareció muy bueno, este reflotar de la ética, porque creo que el decidir usar un conocimiento u otro, el volcarse hacia un área u otro, tiene en definitiva y en forma, inicial un fundamento ético. No me queda mucho tiempo, no quiero, aburrirlos tampoco. Pero obviamente hay áreas en las cuales nosotros estamos formados, hay áreas en donde abundan los posgrados y que no estamos explotando en nuestra profesión. El gerenciamiento, la gestión de calidad. Hoy el mundo se mueve hacia el aseguramiento de la calidad en los procesos que se hacen. Si esto lo unimos a alimento, ¿cómo no vamos a manejarlo en la gestión de calidad si producimos alimentos? La agricultura orgánica. La agricultura orgánica es parte de nuestra profesión. Parece que si viene un productor orgánico, si viene alguien a defender lo orgánico, está en contra nuestro. Parece que se opone a la práctica mayoritaria, y sin embargo es una incumbencia nuestra. Si alguien tiene que asesorar en orgánico, es un ingeniero agrónomo. Lo que no quiere decir que nos tenemos que transformar todo en orgánico, pero tampoco ignoremos áreas que son potestad de nuestro conocimiento y de nuestras disciplinas. La producción agroecológica, lo mismo, parques, jardines, aspectos recreativos, impacto ambiental, estudios de cuenca, un poco lo hablamos ya, ¿no? Dejar de ver el lote como sujeto de nuestro trabajo para empezar a ver la empresa y poder volar un poco más allá y ver el territorio en su conjunto, la cuenca, el sistema, como le queramos llamar. Eso nos abre, paso a asesorar comunidades, asesorar, comunas, asesorar municipios, asesorar regiones. Hoy es muy necesario el ordenamiento, territorial. Muchos de los problemas, que tenemos por las aplicaciones en la periferia de los agroquímicos, por la presencia de plantas de silo en los pueblos, parte todo de no haber tenido nunca ordenamiento territorial. Y cuanto más rural es la comuna, cuanto más rural es la comunidad, esos problemas de ordenamiento más se notan y más nos incumben a nosotros. Hacer esto en Rosario puede ser difícil, pero hacerlo en cada localidad de la provincia, que son más de 360, nos está incumbiendo a nosotros, y creo que nosotros estamos capacitados para poder ver esto. Pero obviamente hay que querer verlo, hay que animarse
como decía una colega amiga, subirse a un banquito y poder ver la realidad un poco más desde arriba. Ahí estaba la diapositiva, había quedado mal puesta. Digamos, evaluar proyectos de inversión, la agroindustria. La agroindustria es un aspecto que lo tenemos, descuidado. Hoy está de moda, aparece como una visión de futuro el valor agregado. ¿Cuál es el rol que vamos a tener nosotros como ingenieros en el valor agregado? Es una buena pregunta. Nos vamos a capacitar, se empiezan a generar posgrados, se empieza a generar demanda y oferta de este tema. Desarrollo local, desarrollo territorial, la producción a distintos niveles, ya algo hablamos, la conservación, fíjese, aparece como, estos son incumbencias nuestras, esto no es una idea mía, esto aparece, dentro de la ley, dentro de la misma página web del colegio, ¿no? La protección, la conservación de lo silvestre, de la flora, de la fauna, las condiciones de trabajo, el rol social que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces estamos presentes en áreas de trabajo donde las condiciones de trabajo son paupérrimas para la gente? Es parte de nuestra incumbencia como profesional, a lo mejor como único profesional en ese sistema productivo, de poder ver, poder mirar, poder encontrar estos problemas y hacer para solucionarlos. Y como último, puse, y en otro color, el manejo post cosecha de granos. ¿Por qué puse esto? Porque digo, aunque sea, al final unos minutitos para hablar de algo real y concreto y tangible y no tanto, a nivel teórico. Y como la invitación a que yo, participara de esta forma vino porque uno, de los miembros del Colegio de Ingenieros me escuchó dar una charla sobre este tema, yo digo, voy a bajar el ejemplo específico. Hace unos meses me tocó para el Día del Ingeniero dar una charla para definir el perfil de ingenieros agrónomos de cooperativas, que hay un montón de técnicos que se dedican a ese tema. Las cooperativas son demandantes de nuestra profesión, importante. Y y veíamos dentro de un organigrama no muy, bien hecho, pero general como para tener un apoyo didáctico ahora, que la mayoría de los ingenieros agrónomos tenía dentro de la cooperativa acciones bastante, comunes. Una era el asesoramiento técnico para el asociado, lo cual, dichos por ellos mismos, fundamentalmente se basa en el asesoramiento sobre el insumo que la cooperativa vende, ya sea semillas, variedades, híbridos, ya sea agroquímico, fertilizante. Participan siempre en la producción de semillas como directores técnicos de los semilleros, y en la parte comercial están, asesorando en lo que es la comercialización de agroquímico, obviamente porque es obligatorio por ley, son regentes, y en la comercialización de semillas. Que normalmente la mirada del ingeniero agrónomo con respecto a la cooperativa es hacia afuera, sacando la producción de semilla, que la ley lo obliga. El resto es hacia afuera, es una cuestión hacia los, asociados o hacia los clientes. Y, veíamos que si realmente uno quisiera usar la amplitud de las capacidades, uno vería que no solamente podría actuar hacia afuera, sino que podría actuar, por ejemplo, en la comercialización de granos, que hoy no actúa, podría actuar en el valor agregado de las cooperativas. Podría actuar como asesor en las plantas de acopio. Prácticamente no hay ingenieros agrónomos que manejen los granos por cosecha, y las pérdidas por cosecha de granos del país son enormes, y obviamente todo lo que se produce va a parar a una planta de acopio. En las plantas de acopio, se hace manejo, se seca, se airea, se fumiga, y es todo incumbencia nuestra. Normalmente lo hace un práctico, con mayor o menor capacitación, con mayor o menor experiencia, pero práctico al fin y con deficiencias muy grandes. Me consta porque en algún momento lo hemos evaluado. Muy pocos de los ingenieros agrónomos son asesores de la gerencia, asesores en mercado, asesores
bueno, en los aspectos generales, ¿no? En los acopios, en la producción, en el marketing, en el mercado. Muy pocos ingenieros agrónomos son asesores del Consejo de Administración. Me ha tocado, y lo digo, o sea que mayoritariamente, normalmente los ingenieros agrónomos no tienen reunión, no participan en reunión del Consejo, normalmente no tienen reuniones formales con la gerencia y con los consejos, normalmente no generan planes de trabajo anuales, por lo tanto tampoco generan evaluaciones de lo hecho en el año, ni se pide ni se ofrece, normalmente no figuran en la memoria sus actividades. Las cooperativas más importantes tienen balance económico y balance social, pero no tienen balance técnico. O sea que hay espacios para ocupar y un montón. Aparte de lo social, ¿no es cierto? Los grupos de jóvenes, los grupos de mujeres, que son espacios para los cuales nosotros también estamos formados y capacitados. Podríamos hablar mucho más, no quiero, digamos, extenderme. Lo que sí les muestro esta diapositiva como para, digamos, terminar. La cultura, digamos, china es una cultura obviamente milenaria y tiene fama de sabia, o por lo menos es lo que nosotros pensamos. Ellos, o sea, no usan palabras, no usan letras, usan ideogramas. O sea, que hacen dibujos y ese dibujo significa algo. El ideograma crisis, o lo que es para ellos la palabra crisis, está formado por dos dibujos. El de arriba que significa amenaza o peligro y el de abajo que significa oportunidad. O sea que para ellos, mentalmente, simbólicamente, una crisis es a la vez una amenaza y una oportunidad. Yo creo que estamos, al menos en la provincia de Santa Fe, en un momento en donde la sociedad cuestiona, digamos, la profesión, en donde están exigiendo a la profesión una visión más amplia, una amplitud de criterio. No sé si eso alcanza a ser una crisis o alcanza a ser una amenaza, pero si la tomamos como tal, también tenemos que tomarlo como una oportunidad de cambio, despegarnos, no digo de que no exista, de que no se usen, porque los insumos existen, pero despegarnos de los insumos como única práctica profesional y empezar a ver la realidad desde arriba y empezar a ver las oportunidades que se nos presentan y aprovecharlas.